Bueno, pues hoy vamos a compartir pues una conversación con alguien, porque son muchas las dudas, las preguntas que hacéis a través del canal, a través del correo. Y hoy hemos querido invitar aquí a nuestro plató a Ignacio Gaztelu, pastor. Ya nos hemos visto en otras entrevistas, en otras conversaciones. Ignacio es, además del rector del Seminario de Jerez y párroco también aquí, bueno, oficios varios, como todos los curas. Estamos todos en varias cosas, pero además es doctor en Teología Dogmática de la Gregoriana de Roma, ¿no? Entonces, digamos que como persona preparada y formada, pues queremos hablar un montón de temas, porque sobre todo queremos también puntualizar las cosas, porque hay muchas veces que es por falta de formación, a veces es por desinformación o por malformación. Entonces, vamos a hablar en un primer momento, ¿vale?, sobre ángeles y demonios. Esto es una película, de hecho hay películas muchísimo, el cine ha hablado mucho de ángeles, de demonios, y no podemos negar su existencia, pero tampoco podemos atribuirle todo lo que la literatura y el cine se ha encargado, ¿no? Entonces, a ver, Ignacio, échanos una mano. Vamos a empezar con el demonio. Mal comienzo. Mal comienzo, bueno, pero por algo hay que empezar. Más que nada para dejar los ángeles para el final, ¿vale? Sí. Venga, el demonio. ¿Existe? ¿No existe? ¿Qué es? ¿Cómo funciona? Porque hay gente que le atribuye, es que todo, y tú sabes que en nuestras parroquias hay gente que es que la culpa la tiene el demonio, y gente que tampoco habla para él de nada. Entonces, ayúdanos a poner las cosas en su sitio. Bueno, lo primero que hay que decir es que el demonio y los ángeles, o los demonios y los ángeles, son parientes. Primera cosa importante, porque en el fondo bien sabemos que los demonios son originalmente ángeles creados por Dios, pero que se rebelaron frente a él. Y esto es importante, ¿verdad? Porque algunos piensan que el demonio puede ser una especie de antidios, o un ser con la misma fuerza que Dios, pero en el plano contrario. El único que es Dios es el que conocemos, el único Dios verdadero. Todo el resto son criaturas salidas de las manos de Dios, con lo cual también lo es el demonio, que salió, como todas las criaturas, de las manos de Dios, pero que en un determinado momento, por una actitud de rebeldía, se volvió contra él. Y entonces eso hizo que, en lugar de ser una criatura que sirve a Dios, se convierte en una criatura que ataca o que actúa frente al plan de Dios. Y en ese sentido, también contra quien es el preferido de Dios, que son los hombres, ¿no? Por eso, desde el primer momento, el ángel es alguien que sirve y por los cuales nos llegan permanentemente muchas gracias de parte de Dios. Y los demonios son criaturas desgraciadas, nunca mejor dicho, porque han perdido la gracia. Sin gracia, es la Sin palabra. Gracia. Y que no solamente ya no sirven a Dios, sino que incluso intentan, en todo lo posible, por esa actitud rebelde, ir contra el plan de Dios, y como contra Dios es que es omnipotente, poco pueden. No pueden. Contra sus criaturas, y especialmente contra la más importante de ellas, que es el hombre, pues hacen todo lo que pueden. Exacto. Yo, por poner un ejemplo muy como digo yo, de señora de parroquia, es como decir, si no puedo contra ti, voy a por tus hijos. Totalmente. ¿No? Totalmente. Digamos, ¿Dónde más te duele? Donde más te duele. Claro. Y entonces digamos que ¿hasta qué punto podemos echarle la culpa al demonio de nuestros pecados, de todo el mal que existe dentro de nosotros, donde entra la tentación, ¿no? Porque luego hablaremos ya de lo que es la infectación, ¿no?, la obsesión, incluso la posesión, ¿vale? Uh-huh. O sea, digamos, es muy común escuchar entre las personas decir, es que esta persona tiene el demonio, es que esto... O sea, ¿qué poder tiene el demonio realmente sobre nuestra libertad, ¿no? O hasta dónde puede actuar y dónde entramos nosotros y cómo se le puede contener o... No sé si me va a entender. Sí. A ver. Hombre, el demonio, como originalmente fue creado como un espíritu puro, un ángel, uh-huh, tiene una capacidad de influir en el hombre para bien. Dios lo crea, en primer lugar para que consagre su existencia a la alabanza divina, pero también al servicio de Dios en favor de los hombres. Por eso tiene capacidad de influir para bien. Ahí podríamos hablar, por ejemplo, los ángeles custodios. Por ejemplo, los ángeles. Por ejemplo. Y luego los que conocemos con misiones específicas. Los arcángeles. Los arcángeles, ¿no? Pero claro, igual que tienen capacidad de influir en la vida de los hombres para el bien, como todo dice el refrán latino, que la corrupción de lo óptimo es lo pésimo, ¿no? Uh-huh. Claro,
esa capacidad se puede utilizar, como en su caso, para el mal. Es decir, pueden influir en la vida de los seres humanos. Lo pueden hacer y de hecho lo hacen. Pero no al punto de que pueda vencer en el hombre la acción de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hombre siempre tiene la capacidad, en su voluntad, de resistir al ataque del demonio y volverse de nuevo de cara a Dios. La tentación, digamos que es una tentativa, nunca mejor dicho, de parte del demonio, ¿no?, de apartar al hombre de Dios. Se vale porque bien conoce el ángel cómo es el hombre, porque pues, justamente en muchos casos es el objeto de su acción, en el caso de los ángeles, también en el caso de los demonios, y conoce sus debilidades, y por tanto dónde y cuándo puede atacarlo, para que en esa debilidad consiga, por la mentira, o por la seducción, o por el miedo, ponerlo frente a Dios, que es su objetivo en última instancia, ¿no? Es ganar la batalla a Dios donde él cree que la puede ganar, que no es cara a cara frente a Dios, sino en su parte más débil, digámonos, que es la condición humana, que ya sabemos que, bueno, es frágil, ¿no?, se puede decir, ¿no? Entonces, digamos que es cierto que es más inteligente que el ser humano, pero no es más fuerte que Dios. No, de ninguna manera. Y además no se puede situar en un punto intermedio. Digamos que sí, se puede entender que es un espíritu puro, sutil, puro originalmente, claro. Digo puro espíritu puro porque no es, en él no se da la composición de materia y espíritu, sino que como en el caso todo espiritual. De los hombres. Pero es un espíritu caído, desgraciado. No ha perdido sus capacidades, pero desde luego de ninguna manera ni de lejos se asoma ni se aproxima a la omnipotencia de Dios. Dios es infinitamente más poderoso que el demonio, claro que sí. No estamos, por tanto, digo esto porque se podría entender en una forma que se llama maniquea, exacto, que estamos en un combate entre dos polos semejantes, dos principios, el yin y el yang, o cosas exacto, semejantes. O sea, eso no es el principio del bien y del mal, ¿no? Que hay como, de hecho hay muchísimas mitologías que hablan del dios del bien, el dios del mal, y en medio estamos los hombres. Efectivamente. No sería ese caso. No, en absoluto, en absoluto. Digamos que Dios es bueno, absolutamente bueno, y todo lo que Dios ha creado es bueno, porque viene de sus manos y por tanto porque participa de la bondad divina. Según el grado, será más o menos bueno, según su perfección, ¿no?, pero siempre bueno. ¿Por qué existe el mal? Porque se ha pervertido, se ha alejado de ese principio creador que es Dios. En la medida en que esté más lejos, yo pongo el ejemplo del calor y el frío, ¿no? Eso que se dice que el frío es ausencia de calor, ¿no? Exacto. Mientras más me alejo del foco de calor, evidentemente mayor es el frío que tenga. No es que haya un dato igualmente consistente de bien y otro de mal, sino que está el bien y la ausencia de bien, que cuando llega al máximo se convierte en el mal absoluto, ¿no? Que es el caso del demonio, que no solamente es que está lejos, es que quiere estar lejos de Dios. No solamente quiere estar lejos, sino que quiere alejar al hombre, efectivamente, y llevárselo para su terreno. Otra pregunta, porque todos hemos visto, pues eso, la película, bueno, o películas relacionadas con exorcismos de casas, las casas embrujadas, etcétera. Entonces, pues como obviamente, pues hoy la mayoría de las fuentes de información, pues son estos canales de internet, de YouTube. También nosotros nos hemos metido ahí, ¿no?, para evangelizar desde esta misma plataforma, pero también dar una información un poquito equilibrada, ¿no? Digamos que el demonio puede afectar en la vida de las personas, como en qué grados, decir, o sea, sin llegar a la posesión propiamente dicha, sino hay como distintos grados. Sí. Y una pregunta muy importante, ¿la persona puede verse envuelta en esas situaciones en contra de su voluntad o sin su permiso? Decir, es un tema muy complejo. Ajá. Porque ya de por sí la voluntad humana es un tema muy complejo. El hombre muchas veces ni siquiera se entiende a sí mismo, ¿no? Ni sabe a veces qué es lo que quiere, lo que del todo ha elegido. Pero en última instancia, es verdad que el hombre puede volverse siempre a Dios. Nadie se puede decir que está ganado definitivamente para el demonio. Ahora, sí es cierto que cuando la persona voluntariamente ha entregado, digamos que aspectos de su vida cada vez mayores al enemigo, es más difícil la vuelta atrás, porque es como si hubiese abdicado de su propia voluntad. De forma que, voy a poner un ejemplo que lo vamos a entender perfectamente, es como en el caso de la droga. Exacto. Si yo en la droga llega a un punto en que mi adicción ha anulado mi voluntad, yo podría volverme, pero ciertamente que estoy tan adherido ya
a ese elemento negativo, a esa sombra, digamos, que ya volver a la luz se me vuelve muy difícil. Para poder salir por mí mismo. Por mí mismo. Por eso existen auxilios de parte de la Iglesia para que la persona, incluso cuando su voluntad ya no es capaz de decidirlo ni de elegirlo, puede ser ayudado a volverse a Dios. Y ahí podríamos hablar de lo que es el exorcismo. Efectivamente, eso es. Eso sería el exorcismo. Que por otra parte es tremendamente inusual y extraordinario, ¿eh? Digo esto porque parece como que fuese algo que se da ordinariamente, de ninguna forma, ¿eh? O sea, no eres exorcista, ¿no? No. Pero sí conocemos pues, muchas personas que sí lo son y que tienen esa tarea en su diócesis. De hecho, todas las diócesis tienen una persona encargada para esos casos y en la mayoría de entrevistas le preguntan al cabo del año, ¿no? ¿Cuántos exorcismos? ¿No? Y dicen, pues, exorcismos reales. Eso es. Dice, muy pocos. Es cierto que hay mucha sugestión al respecto, como decíamos, ¿no? Y la gente enseguida, uy, esto es el demonio, esto es el demonio. Y empezamos ya, pues eso, con cosas más esotéricas, que esto, bueno, todo el mundo esotérico lo vamos a dejar para otra conversación. Es otra cuestión que tiene que ver, pero es verdad que es otro campo, ¿no? Quizás. Sí, aunque no nos metamos a fondo, ¿qué puertas de entrada, con qué cosas? Muchas veces te dice que el que juega con fuego se quema. Entonces, hoy por hoy nos encontramos con que, bueno, del demonio hay ciertas cosas que no somos conscientes y se juega. Y se juega, ¿no? ¿Sobre qué cosas tú, como teólogo, como párroco y pastor, dirías, hoy por hoy se está jugando con fuego en estos aspectos y la gente no es consciente, por ejemplo? Bueno, digamos que una puerta de entrada ordinaria, no para la posesión, sino para el dominio, a mí me gusta hablar más bien del dominio del mal, porque no tiene por qué ser una posesión. Puede ser, pues esto, el hecho de que mi mente vaya siendo transformada de manera que yo vaya pensando de una manera cada vez más cercana a la demoníaca. A la demoníaca, y no por eso yo estoy poseído, mi voluntad sigue estando en pie, pero es que mi voluntad está torcida. Claro. Desde luego, digamos que una puerta de entrada es el pecado. O sea, vivir habitualmente en pecado. Vivir y en nunca pecado. En gracia. Y sobre todo si se trata de pecados muy graves, pecados que ofenden especialmente a Dios, es una puerta de entrada para el mal, indudablemente. Por lo que decíamos antes, porque me voy alejando cada vez más de la fuente de vida y de luz, de verdad, por tanto, que es Dios, y me hago más susceptible, más, digamos, sensible a la asechanza y a la acción del demonio en mí. Por tanto, el vivir en el pecado habitualmente, y digamos que en el pecado mortal, es decir, con ausencia de gracia, significa estar en una situación de precariedad frente al ataque del enemigo. Y luego hay elementos concretos acciones, objetos que tienen particularmente un riesgo, no cabe la menor duda. O sea, todo aquello que trata de suplantar a Dios en aquello de lo que Él es soberano. El homicidio, por ejemplo, es un campo en el que habitualmente suele estar el enemigo, al que se le llama el homicida, por alguna razón, ¿no? Porque si quiere acabar con el hombre, evidentemente destruir al hombre tiene que ver con así lo llama el Señor en San Juan, dice, él es asesino y homicida desde el principio, exactamente, mentiroso y padre de la mentira. Efectivamente. O sea, él va a utilizar todo esto que estamos mentira. hablando, todo esto tiene su fuente a través de la Sagrada Escritura. La teología no saca las cosas... Desde luego. Sino todo lo que estábamos hablando, hombre, es verdad que yo lo estaba escuchando y decía, hombre, digo, aquí citamos, pues eso, desde el Antiguo Testamento, claro, desde el demonio en el Génesis, en el libro de Job, me estoy viendo en los distintos profetas, y lo que Cristo hace y dice a través del Evangelio. O sea, todo esto lo tenemos a lo mejor tú y yo de fondo, pero a lo mejor no ha quedado evidente, ¿no? Claro. Que es el fundamento bíblico. Es cierto que, digamos que los exorcismos sería como... Yo muchas veces pienso, es una opinión muy personal mía, de decir, el demonio no juega en eso porque es donde más evidente queda él. Claro. Digamos que ¿cuál sería el triunfo hoy por hoy, en este siglo XXI, ¿no? Con coronavirus, pandemia y toda la situación? ¿Cuál sería el triunfo del demonio? Bueno, el demonio consigue mucho más con la tentación que con la posesión, indudablemente, porque la tentación es un modo en el que queda a salvo el propio demonio, que prefiere siempre, como príncipe de la mentira que es, digamos que actuar desde lo invisible, como si no existiese, y por lo tanto no hay peor enemigo que el invisible. Imaginemos que tenemos que luchar contra alguien que no vemos. No hay que imaginarlo, es que es lo que se da. Bueno, es así. Es lo que se da. Es así. No lo vemos, pero él actúa, no para de actuar. Y además, digamos que dedica
tiempo completo a ello. No tiene otra cosa que hacer. Eso que se dice cuando el demonio no se aburre, mata mosca con el rabo. Bueno, el demonio no tiene otra cosa que hacer que no sea la de buscar los modos de arruinar en nosotros la obra de la gracia. Y a ello se dedica mañana, tarde y noche, por hablar con sencillez. Y por lo tanto, el hombre, claro, en la medida en que no cuida aquellos medios que le sirven para estar cerca del Señor, está a expensas de la tentación. La tentación es el modo habitual y muy eficaz por el cual, no olvidemos que fue el modo en que quiso incluso al Hijo de Dios. Efectivamente. Y con el que consiguió introducir el pecado en el mundo. Fue como una tentación, no como una posesión, de ninguna manera. Sí, y me parece muy interesante hacer énfasis en esto porque yo creo que la inmensa mayoría yo creo que los que estáis al otro lado de la pantalla, no creo que estéis ninguno en el caso de una posesión o que hayas estado poseído, ¿no? No sé. Pero sí es verdad que parece que son esos momentos en los que uno tiene que cuidarse y llamar a un exorcista y no somos conscientes hasta qué punto estamos en el día a día, también nosotros, los sacerdotes, y el hecho de vivir en una permanente tentación, digamos, que también es contra lo que nos tenemos que defender todos. Sí, efectivamente. Para ir concluyendo, ¿vale? Porque no quiero que quede así como todo tan catastrófico. Obviamente, pues Cristo es... Hombre, sí me gustaría interrumpir algo, ¿no? Sí, interrumpe. Entre la tentación y la posesión hay elementos también. Ajá. Hay elementos que se han venido llamando de distinta manera. Bueno, pues en algunos casos se ha llamado contaminación o se ha llamado también infestación, porque se entiende que hay determinadas acciones del demonio que sin que posean a la persona, sin embargo la tienen en un influjo tal que trasciende la tentación. Ajá. Es verdad que todo eso se puede dar, pero en cualquier caso siguen siendo fenómenos absolutamente extraordinarios, muy poco usuales. Lo ordinario, en la inmensa mayoría de los casos, es que el combate y la técnica utilizada por el demonio, la que habitualmente pretende y en casos desgraciados consigue con nosotros para ganar la batalla, y la que le ha dado más frutos sin duda alguna, y sus grandes éxitos, es la tentación. Podríamos decir que es como la posesión asintomática. Ciertamente, ciertamente. O sea, porque la de grandes síntomas enseguida pues se toman medidas, ¿no? Para ir concluyendo, ¿vale? Porque tampoco, bueno, nos quedaríamos aquí, figúrate, tú sabes, ni tú ni yo somos escasos de palabras, y el tema da para muchísimo. Sí. Para ir a algo también práctico, ¿no? Para los que nos están viendo y escuchando. ¿Qué puede hacer una persona? Porque, bueno, si ya hemos llegado a lo más importante, que yo creo que es tomar conciencia de que la batalla diaria es la tentación. ¿Qué hago con la tentación? ¿Cómo la combato? ¿Cómo me preparo? ¿Cómo entreno frente a un enemigo invisible? ¿Qué tengo que hacer? Sí. ¿No? Bueno, las armas también las encontramos en la Escritura, Ahí está. Y en la tradición de la Iglesia. Las armas son las que el Señor mismo ha provisto para ello, ¿no? La primera la encontramos en el mismo texto de las tentaciones de Jesús en el desierto, que es la palabra de Dios, porque la palabra lo que hace es el desenmascarar las mentiras del demonio. El demonio nunca nos va a presentar el mal como mal. ¿Por qué? Pues porque el hombre no quiere el mal, ha sido creado para el bien. Igual que presentó el pecado envuelto en un fruto apetitoso, siempre nos presenta el pecado que nos lleva siempre a la pérdida de la paz, que nos lleva al aislamiento, que nos lleva a la tristeza. No te va a decir el demonio, mira, tú quieres estar triste y además solo y has quedado de ti mismo y, en fin, digamos que desastrado interiormente, pues mira, haz lo que te estoy diciendo. No, te dirá, mira, esto te va a dar satisfacción del tipo que sea. Cuando ya caiga dirás, pues otra vez me la ha colado, una vez me ha engañado, otra vez más. Dicen que la peor mentira es una mentira a medias. Efectivamente. O una verdad untada de mentira con un Claro, barniz. la palabra de Dios lo que hace que es desenmascarar. La palabra de Dios, que es luz, ciertamente para nosotros, la luz de la verdad, la lámpara para nuestros pasos, desenmascara la mentira del demonio. Ese es un medio. Y luego están los medios de la gracia, ordinariamente. Los medios que son los sacramentos, por supuesto, cuando el pecado ya se ha adueñado, sea en el grado que sea, del corazón de un ser humano, lo mejor es como el que va al médico para una enfermedad. La confesión. Pues la confesión. Que La Eucaristía, tú sabes que es uno de los sacramentos a veces más olvidados. Sin duda. ¿No? Y que sin embargo, cuando se descubre, por parte de quien a lo mejor lleva tiempo sin confesar y vuelve a él, pues resulta que para muchos es una sorpresa.
porque lo que se percibe indudablemente es más de lo que muchas veces se pueda esperar, porque no es solamente el hecho de experimentar la liberación de la misericordia del Señor y la renovación interior de lo que el pecado deja en nosotros, la oscuridad, sino que nos proporciona una alegría sobrenatural, una paz que es distinta de la que en este mundo se valora, una cercanía del Señor, una posibilidad de empezar de nuevo, sin llevar el peso, la culpa, hasta psicológicamente hablando, Cristo, que se hizo hombre, conoce muy bien al hombre, y por eso los medios que ha dejado sabe muy bien que al hombre le hace muy bien, ¿no? Le hace mucho bien, ¿no? Y la Eucaristía también, la Eucaristía que nos fortalece, porque hay que estar fuerte frente al combate, la comunidad también, ¿no? El enemigo siempre, fijémonos cuando, a mí que me gusta mucho la biología, ¿no? Normalmente cuando una manada de lobos quieren atacar, atacan al que está solo y al que está débil. Entonces la soledad, el aislamiento es también, digamos que, una debilidad del hombre. Cuando se dice en la Escritura, ¿no? Cuidado el hombre que está solo, ¿no? Que no caiga. Claro, cuando estamos con otras personas siempre... El lobo no ataca a la manada. Efectivamente. Digamos que dispersa a la manada para atacar al individuo, cuando lo ha conseguido dispersar, ¿no? O sea, todo lo que estamos hablando ya lo decía San Pablo, ¿no? O sea, también denunciad las obras de la luz. Muchas veces la persona espera como a caer en el pecado, y también es muy importante a la hora de la confesión, la dirección espiritual, el poder poner a la luz del sacramento y de la gracia de Dios, pues las luchas, los combates, todas las insinuaciones, ¿no? O sea, el demonio se insinúa, pero no le metió la manzana en la boca a Adán. Le dijo, toma y traga, ¿no? Es muy sutil, es un espíritu sutil. Y bueno, para concluir, porque le hemos dedicado muchísimo tiempo al demonio, pero también es importante hablar de los ángeles. Sí. Porque también esto muchas veces a mí me da la sensación de que se nos ha ido de las manos. Y entonces empezamos a escuchar oráculos de ángeles, angelologías y cosas que no tienen que ver con nuestra fe católica. Entonces, digamos, ¿qué papel juegan los ángeles? Digamos, también dentro, ya hemos hablado del demonio, no le vamos a dar más poder, pero tampoco menos. Y los ángeles, en nuestra vida de fe, en nuestra vida de gracia, como católicos, ¿qué papel tienen? Y bueno, va para ponerle ni más ni menos. Tiene un papel importante, porque de hecho si vemos los textos del Evangelio, Jesús aparece en muchos momentos rodeado de ángeles, y en la misma vida de la Iglesia es muy frecuente, vida de los santos, etcétera, el que los ángeles intervengan como emisarios divinos. Digamos que los ángeles son para nosotros seres muy misteriosos, Es decir, el propio nombre del ángel, en el fondo, así como en nuestro caso, el nombre se puede decir que identifica al individuo, en el caso del ángel lo que identifica prácticamente es su función. De hecho, la palabra ángel en efectivamente griego significa únicamente mensajero, ¿no? Y ya está. El recadero. Totalmente. Y luego los nombres que tienen los ángeles son nombres que se refieren con las acciones que han llevado a cabo. Rafael, la medicina de Dios, el que se opone al que quiere ser como Dios, por eso el nombre de Miguel es quien como Dios, ¿no? Es decir, para nosotros son un misterio. Lo que sí sabemos es que existen, es que son seres capaces de amar y de conocer, que son espíritus sutiles y en este caso buenos, para bien, creados por Dios para el bien siempre, y que a través de ellos nos llegan muchas gracias de parte del Señor y bendiciones, que sabemos por revelación que somos custodiados también por los ángeles, cada uno de nosotros, y que los momentos claves de la historia de la salvación han jugado un papel fundamental para que la humanidad sea resguardada, vamos a decirlo así, del ataque del enemigo, o bendecida, como en el caso de Gabriel con la Virgen María, como en el caso de Miguel en el combate frente a los rebeldes, ¿no? Por lo tanto, el tener devoción a los ángeles, que es algo que pertenecía quizá a la tradición, ahora quizá no tanto como tal devoción. Hoy hay muchas veces una visión un tanto esotérica, efectivamente, no tanto mistérica, que es una cosa muy buena, sino esotérica, que es una cosa no tan buena. Sí, porque entre lo mistérico y lo mistérico es la apertura de la persona a lo divino, claro, y a la obra de la gracia, y la esotérica es la apertura a lo secreto, pero también para yo controlar, manipular y poner a mi servicio. Exactamente. Pero no nos vamos a meter hasta ahí, venga, porque entonces, vamos a dejar para una siguiente conversación todo lo esotérico y toda la cosa. Entonces,
el ángel de nuestro ángel de la guarda, ¿no? Que yo creo que es una de las primeras oraciones que todos hemos aprendido. Yo me estoy acordando las oraciones de niño: 4 esquinitas tiene mi cama, sí. 4 angelitos que nos la guardan. Sí. Y ángel de la guarda, dulce compañía, claro. O sea, no deja de ser algo muy propio de nuestra fe, aunque muchas veces se ha quedado algo limitado a nuestra infancia. Pero sí, pues nos defienden y nos cuidan. Pues vamos a dejarlo hasta aquí hoy, ¿vale? Ya que hemos hablado hoy de ángeles y demonios. Y nada, esperamos que si os ha gustado este pequeño diálogo que hemos tenido con don Ignacio Gaztelu, pues nos dejéis vuestro comentario, ¿vale? O bien en el correo electrónico o bien a través de los comentarios del canal. Y si hay algún tema que vosotros consideráis que os gustaría que lo habláramos, pues bueno, ya o con Ignacio o con otros compañeros preparados al respecto, pues seguiremos, pues bueno, ayudándonos poco a poco para darle a nuestra fe también su justa medida, ¿de acuerdo? Así que nada, muchísimas gracias, Ignacio, por tu colaboración. Y nada, hasta la próxima y vaya usted con Dios.